Ante un mundo en conflicto, problemas sociales, morales y espirituales, hay una salida: Jesucristo. Sí, Señor. La Iglesia Aposento Alto de las Asambleas de Dios presenta Jesucristo es tu respuesta, con el pastor Luis Alberto Calix. Sí, Señor. Bienvenido al programa Jesucristo es tu respuesta. Que Dios te bendiga de una manera muy especial con el mensaje de hoy. Para mí es un honor presentar al predicador, al doctor Pagán, Samuel Pagán, catedrático de la universidad. De la Universidad Teológica en Jerusalén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Bendecido. Qué gusto. Pueden sentarse todos mis hermanas y mis hermanos en Cristo. Que el Señor les bendiga. Qué gusto para mí tan grande estar en el aposento alto. Ya yo había estado en el aposento alto de Jerusalén. Ahora estoy en el aposento alto en Tegucigalpa. El aposento alto de Jerusalén es pequeño. Son quizá como dos veces este altar. Ese es el aposento alto de Jerusalén. Pero aquí en el aposento alto en Tegucigalpa es mucho más grande. Y hay gente más elegante y más consagrada y más bendecida. Hay unos pastores que bendicen al Señor. Hay unos músicos extraordinarios, dígame. Por poco me subo a tocar los timbales yo también ahí. Yo quiero que ustedes sepan, Luis Miguel, le dicen el Sol de México. Luis Miguel no tiene los músicos buenos y los cantantes que tiene el Sol de Justicia aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Denle un aplauso fuerte. Muy bien. Si un día ustedes llegan aquí y no los encuentran aquí, es que yo me los llevé para Jerusalén, ¿oyeron? Le dicen al pastor, no se preocupen, están con el doctor Pagán en Jerusalén. Les bendigo a todos con toda bendición espiritual. Les bendigo con toda la gracia y el poder del Dios viviente. Les bendigo a los que pasaron una semana grata, buena, digna y noble. Y bendigo también los que han pasado por el valle de la sombra y de la muerte. Los que han tenido dificultades y dificultades y dificultades. Yo les bendigo para que puedan decir con seguridad en medio de la dificultad: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Bendecido es Dios. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Y como el día de hoy, ya dentro de un tiempito, yo regreso a Jerusalén, hoy no quiero regresar solo a Jerusalén y me lo voy a llevar a todos ustedes. Y me lo voy a llevar a todos ustedes, el programa. Y me lo voy a llevar todos a través de la imaginación, porque hoy vamos a movernos. Yo voy a hablar de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo, pero no solamente lo vamos a hablar desde la perspectiva de Honduras, desde la perspectiva de Tegucigalpa, desde la perspectiva de Centroamérica. Yo quiero que vean Nazaret y quiero que vean Jerusalén y todos los lugares. Ya próximamente va a venir, ahí lo van a poder ver, así que no se preocupen que viene pronto. Viene pronto en el nombre del Señor. ¿Estamos? Muy bien, el próximo. Miren cómo el Señor es tan bueno
El Dios nuestro, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El Dios nuestro pasea el mundo entero. Y recuerdan cuando dijo sea la luz, comenzó a crearse el infinito extraordinario y la gracia extraordinaria. El Señor se revela y miren cómo dice el Salmo: es el Dios maravilloso que se pasea sobre las alas del viento. Fíjense qué poema muy bonito. Es un Dios especial que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Es un Dios maravilloso que se revela en la historia, se revela en el mundo, pero que se mete en el mundo no para enseñarnos cómo es que se muere. Porque para morirnos no tenemos que tomar el curso Muerte 101. Usted no se enferma y se está muriendo y le dice al Señor: no me puedes llevar porque yo no he tomado el curso de muerte. No. El problema no es morirse. Dice la Escritura que todos nos vamos a morir y después del juicio. Lo más difícil no es morirse, lo más difícil es vivir. Vivir en santidad en un mundo de desorientación. Vivir con testimonio y integridad en un mundo donde dobla las rodillas delante de los baales de la existencia humana. Vivir consagrado al Señor en un mundo de desafíos continuos. En ese mundo de desafíos, el próximo, en ese mundo de desafíos continuos, el Dios eterno se preocupa de revelarse a la humanidad para enseñarnos cómo que se vive con testimonio, cómo se vive con santidad, cómo se vive con nobleza, cómo se vive con gracia, con poder, con virtud, cómo se vive enfrentando las adversidades en el nombre del Señor, cómo se vive cuando uno está en el valle de la sombra y de la muerte, cómo se vive cuando uno dice: yo no temeré mal alguno, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese Dios extraordinario se mete en la historia y mire, se mete en el Oriente Medio. ¿Cuánto hubiese dado yo porque Jesús de Nazaret hubiese nacido en San Juan de Puerto Rico? Y sabe Dios si ustedes pensaban, no, que no en San Juan, que hubiese nacido en Tegucigalpa, Honduras. ¿Cuántos quisieran que hubiese nacido en Tegucigalpa? Que Belén hubiese estado aquí al lado de la congregación. Pero no, está un poco más lejos. Ese es el mundo de Jesús. Por ejemplo, lo que ven a la izquierda, oscuro, ese es el mar Mediterráneo. Ese es el mar de Jonás. ¿Recuerdan? ¿Quién me puede decir algo de Jonás? Que no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, ¿qué pasó? La gente lo tiró. ¿Y qué más pasó? ¿Y vino qué? Fueron a la escuela bíblica. Fueron a la escuela bíblica. Ese es el mar de Jonás. Ese es el mar de Pablo. El mar de Pablo, porque Pablo salió de Cesarea Marítima preso. Los romanos pensaban: ya acabamos con este predicador. Comenzaron a decir: eliminamos el problema del evangelio. Primero habían matado a Jesús creyendo que iban a acabarlo con él y resucitó. Y después tomaron al apóstol Pablo, lo vamos a llevar preso a Roma. De camino naufragó. De camino lo picó una serpiente. De camino tuvo que huir, que se cayó por unos muros. Sin embargo, el apóstol decía: yo quizá esté preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y desde la cárcel comienza a anunciar el evangelio. Desde la cárcel comienzan a decir, un sermón desde la cárcel comienza a decir: estén siempre gozosos. Desde el momento de la tribulación está diciendo a los creyentes: alaben al Señor. Cuando uno está en un momento de dificultad, no debe dedicar el tiempo a hablar malo. No debe dedicar tiempo a renegar. No debe dedicar tiempo a quejarse. No debe dedicarse el tiempo para amargar su vida. Cuando usted está en momentos de dificultad, dígase a sí mismo: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando uno está en un momento de dolor, grita desde el alma y dice: alzaré mis ojos a los montes, y se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Para responder: mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra.
Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Se revela en el Oriente Medio. Ese es el mundo de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Amós, de Oseas. Ese es el mundo de los patriarcas y de las matriarcas de Israel. Ese es el mundo de los pastores de ovejas. Ese es el mundo de la gente que recibió la gracia divina. El próximo. Y ese es el mundo de Jesús de Nazaret, que llegó a la tierra santa. Esta tierra que dice la Escritura que se conoce como tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Es decir, leche porque hay ganado, miel porque hay árboles, porque entre los árboles estaban los árboles de dátiles. Y el dátil es el que da la miel silvestre que ellos se tomaban, no era miel de abeja que comían. O sea, es decir, esta es la tierra extraordinaria, ancha, buena, grata, noble, tierra que fluye leche y miel. Por ejemplo, a la izquierda está el mar Mediterráneo. Ven en el centro abajo un mar, ese es el mar muerto, o como lo conoce la Escritura, como el mar salado. Y uno puede ver una carretera media serpenteada que va al norte, y el otro punto oscuro arriba, ese es el lago de la Galilea, donde el Señor llevó a efecto la mayoría de sus milagros. El próximo, ese es el mundo de Jesús de Nazaret. Y nace Jesús de Nazaret en una ciudad pequeña. ¿Cómo dice el texto bíblico? Y tú, Belén Efrata, ¿recuerdan el texto bíblico? La más grande de las tribus. No, la más pequeña, pudiendo haber nacido en el palacio de Herodes, nace en una ciudad pequeña. Pudiendo haber nacido en el palacio de Poncio Pilato, nace en un lugar pequeño. Pudiendo haber nacido en el palacio de alguno de los potentados, nace en una ciudad pequeña. Porque desde el día 1, Jesús de Nazaret nos está dando una gran lección de humildad. La gente que triunfa en la vida no es altanera. La gente que triunfa en la vida no es orgullosa. La gente que triunfa en la vida no es la prepotente, no es la que grita, no es la que pelea, no es la que está en conflicto con los demás. La gente que triunfa en la vida es mansa y sencilla de corazón. Por eso es que ustedes ven que cuando era un adulto, Jesús de Nazaret le dice a la multitud: aprended de mí. ¿Recuerdan el texto bíblico? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que lo que tienen es un volcán por dentro? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que pelean hasta con su propia sombra? Hay personas que se pasan peleando con todo el mundo y lo miraron mal, pelean con esa persona. Lo miraron bien, pelean también con esa persona. Si no lo miraron, también pelean por no mirarlo. Hay personas que viven de resentimiento en resentimiento porque no han aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Dios no quiere que usted sea altanero. Dios no quiere que usted sea hostil. Dios no quiere que usted sea un peleador o una peleadora. Dios quiere que usted sea una persona mansa. Ahora escuchen esto bien. Yo no estoy hablando hoy de los mensos. Eso es para el año que viene, el año pastor. Para el año que viene hablamos de los mensos. Dios no quiere que usted sea menso. Dios no quiere que usted sea tonto. Dios quiere que usted sea manso, que sea capaz de controlar su genio, que sea capaz de controlar su carácter, que sea capaz de controlar su lengua, que sea capaz de controlar su temperamento hostil. Y cuando la carne quiera levantarse y cuando la vieja criatura quiera interponerse en su vida, usted pueda decir con seguridad: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando la cosa se ponga difícil, que uno no sabe cómo reaccionar, uno respira hondo y dice con seguridad y recuerda la palabra de Isaías que decía: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán, por los ríos no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Uno recuerda cuando está en un momento de dificultad que el Dios nuestro es poderoso, que el Dios nuestro es victorioso, que el Dios nuestro es grande, maravilloso, especial, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ante la presencia de Dios y en Belén, recordamos al apóstol Pablo que decía, si alguno se cree firme, ¿cómo dice? Mire que no caiga. Sin embargo, al que se siente débil, lo dice, diga el débil, fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo quiero que lo sepan y lo sepan muy bien. Nuestra fortaleza no está en lo inteligente que podamos ser. Nuestra fortaleza no está en los recursos económicos que podamos tener. Nuestra fortaleza no está en los músicos buenos que ustedes tienen. Nuestra fortaleza no está en cualquier cosa que usted pueda tener. Nuestra fortaleza proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Le decimos al Señor en el momento de la dificultad, Señor, ayúdame. Pero lo grande del caso es que el Señor deja lo que esté haciendo para responder a nuestra oración, responder a nuestro clamor, no conforme a lo que pedimos, sino conforme a sus riquezas en gloria. Es un Dios maravilloso que llega a Belén el próximo. Y esta estrella que está en el medio representa el lugar donde Jesús de Nazaret nació, donde se puso el pesebre. Seguimos. Llega Jesús de Nazaret. Por el próximo, llega Jesús de Nazaret, está un tiempo en Egipto, porque comenzó la persecución de Herodes. Ahora quiero decirles algo, miren, ¿qué nos han enseñado a nosotros toda la vida los pastores? Nos predicamos que Herodes era malo, ¿verdad? Una persona así no puede ser muy buena, pero estábamos equivocados. Era peor todavía, era peor todavía. Porque una persona mala fue que amaneció de mal humor, lo picó algo y se puso de mal humor. Herodes no. Herodes tenía una condición que se conocía, que se conoce el día de hoy como esquizofrenia paranoide. Es una persona enferma. Todo lo que le olía, que le podía altercar o que lo podía desafiar, los mataba. Era una persona emocionalmente inestable. Se le ocurre matar a Jesús de Nazaret y mata a todos los niños creyendo que los seres humanos pueden detener la voluntad y la voz de Dios. Escúchenlo y escúchenlo bien. No hay nada en el mundo que pueda detener la voluntad de un Dios viviente. Yo quiero que lo sepan y lo sepan muy bien. No hay poder humano arriba en el cielo o abajo de la tierra que pueda detener la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios que nos bendice, esa voluntad de Dios que nos santifica, esa voluntad de Dios que nos ayuda en el momento de la dificultad, esa voluntad de Dios que nos da fuerza para enfrentar gigantes como Goliat que vienen amenazando la humanidad, y nosotros, aunque pequeños como David, le decimos a los grandes problemas: tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade: Dios de los escuadrones de Israel. Y añade: ese es el Dios que tú has provocado. Yo quiero que ustedes sepan que el enemigo no está enojado con ustedes porque ustedes vengan a la iglesia. Gloria a Dios si vienen a la iglesia, pero eso no es el problema. El enemigo está enojado con usted, no porque usted diezme y ofrende. Gloria a Dios porque usted ofrenda, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero eso no es el problema con el enemigo. El problema es que usted tiene la imagen de Dios por dentro. Usted tiene una pizca de lo eterno. Usted tiene un retazo de la gracia de Dios. Y ese pedacito de Dios usted lo tiene que cultivar. Y usted tiene que alimentar el hombre y la mujer interior. Y usted tiene que alimentar los valores de la fe. Y usted tiene que educarse y leer la Escritura. Nadie crece en Cristo si no tiene lecturas bíblicas regulares en su casa.
y en su hogar y en su trabajo y donde quiera que esté. No se crece en Cristo si no se lee la Biblia y se estudia la Biblia. Dentro de un rato yo voy a orar por ustedes y los voy a bendecir. Les voy a pedir a algunos que pasen al altar y vamos a orar con fe en el altar. La oración que nos ayuda a crecer y a desarrollar en el Señor no es la que yo voy a hacer por ustedes. Yo voy a pedirle a Dios que los bendiga. Yo le voy a pedir a Dios que los libere. Yo le voy a pedir a Dios que los santifique. Pero la oración que le hace crecer a usted no es la que yo hago, es la que usted hace. Cuando usted le dice, yo le voy a pedir al Señor, Señor, ayúdale a controlar el genio. Dios me va a escuchar, pero la que va a escuchar a usted es cuando usted dice, Señor, ayúdame a controlar mi temperamento. Porque uno crece a la medida que va incorporándose con el Señor. Llega a Egipto y cuando llegó el momento se mudó a la Galilea. Miren, el texto bíblico hoy dice, habla Isaías y dice, y tú Galilea, y añade el texto bíblico, Galilea de los gentiles. El día de hoy la palabra gentil lo que significa es una persona agradable. Cuando yo llegué a la iglesia, los pastores me recibieron con gentileza. Allí cuando llegué a la puerta, gente gentil me abrazó y me recibió. Cuando el texto bíblico de Isaías dice Galilea de los gentiles, no está refiriéndose a la bondad del pueblo. Es Galilea de los impíos, Galilea de los incircuncisos, Galilea de los pecadores, de la Galilea de los que no cumplen la ley. Porque Galilea se veía como un lugar donde no se hacía la voluntad de Dios. Y como era un lugar de prejuicio y la gente no quería ir a Galilea, como la gente no quería ir, Dios mandó a Jesús de Nazaret a que se mudara a la Galilea. Porque de lejos uno no puede bendecir a nadie. De lejos no se escucha bien la palabra de Dios. De lejos no se desarrolla la fe. Para desarrollar la fe uno tiene que estar cerquita de la gracia de Dios. Para predicar hay que estar cerca de la gente que uno le va a predicar. Para educar hay que estar cerca de los educandos. Para anunciar la palabra grata y liberadora del Señor, uno tiene que meterse entre la gente y demostrar que uno ha vivido la gracia, el poder y la virtud del Señor. Se mudó a la Galilea, Galilea de los gentiles, y alrededor de este lago comenzó a hacer milagros y enseñanza. Próximo. Miren, este lago se conoce como el lago de Tiberias, o el lago de la Galilea, o el lago que podemos tener, estoy seguro que ustedes han cantado los himnos de el lago de Genezaret. Genezaret es un lago donde Cristo predicaba. Muy bonito el himno. Genezaret viene de la palabra en hebreo kiner, y kiner lo que significa es arpa. Este lago, ¿cuál es la forma del lago? Es el lago que parece un arpa. En ese lago, alrededor de ese lago, el Señor hizo 5 cosas importantes. Número 1, dio palabras de esperanza a la humanidad, enseñanzas especiales. Habló las parábolas. El sembrador salió a sembrar. ¿Recuerdan la parábola? Un padre tenía 2 hijos. Comenzó a hablar las parábolas y la gente cuando lo escuchaba le decía, el problema con sus enemigos, decía, el problema con Jesús es que no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Porque la enseñanza de Jesús estaba basada en la autoridad que le daba Dios. Primero enseñanzas, luego sanidades. Y empezó a sanar la gente. Y habían ciegos, los sanaba. Paralíticos, los sanaba. Cautivos, los sanaba. Y no solamente enseñaba, no solamente sanaba, sino liberaba endemoniados. ¿Quién me puede decir cuál era el endemoniado más famoso de la historia? El Gadareno. Los liberaba. 4, resucitaba muertos. Y 5, hacía milagros sobre la naturaleza. Caminaba sobre las aguas, detenía la tormenta. Jesús de Nazaret, yo quiero que lo sepan los maestros que están aquí, los que nos ven a través del internet, todos los que están al tanto de nuestra voz. Todos los enfermos que se encontraron con Jesús
fueron sanados. Todos los muertos que se encontraron con Jesús fueron resucitados. Y todos los endemoniados quedaron libres por el poder de Dios. Extraordinario. No quedó ni uno. Imagínense si no quedó ni uno, que en uno estaba liberando el Señor endemoniado y lo vio un endemoniado y empezaron los demonios a gritar: ¿qué tienes conmigo? Porque ya sabía lo que venía. El Cristo de la Galilea, Jesús de Nazaret, el rabino judío que enseñaba en la Palestina antigua, es un especialista en liberar seres humanos. Hombres y mujeres con dolores los libera el Señor. Hombres y mujeres sin esperanza los libera el Señor. Jóvenes sin sentido de dirección los libera el Señor. No importa la cadena, no importa la cárcel, no importa el cautiverio. Cuando la gente cae en las manos de un Cristo liberador, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, Señor, Señor nuestro. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Díganle que está al lado suyo: te salvaste. Cristo el liberador. Salvaste. Ese Cristo liberador, el próximo, que pasea por la Galilea, alrededor de este lago, próximo, alrededor de este lago, ese Cristo liberador se mudó a Capernaum. Ahí vamos a ir a Capernaum. Capernaum es un lugar extraordinario. Ahora miren esto bien. Cada vez, no la mayoría, cada vez que el Nuevo Testamento dice que Jesús volvió a su ciudad, esta expresión, su ciudad, no es Belén ni es Nazaret, es Capernaum. Porque se mudó a Capernaum. Luego que mataron a Juan el Bautista, Jesús tomó dos decisiones estratégicas. La primera, cambiar el estilo de predicación, y empezó a hablar en parábolas, porque lo estaban siguiendo. Estaban detrás de él todo el tiempo, y estaban los fariseos y los publicanos y los celotes pendientes de lo que él hacía, y comenzó a hablar en parábolas. La segunda decisión estratégica fue mudarse a Capernaum, y se mudó a Capernaum porque Capernaum tenía el internet de la época. En Capernaum se conocía todo. Todas las noticias pasaban por Capernaum. Todos los que iban de Siria a Jerusalén pasaban por Capernaum. Todos los que iban de la antigua Asia Menor, hoy Turquía, que iban hacia Jordania, pasaban por Capernaum. Capernaum era un centro de comunicaciones importante. Y Jesús pensó: si yo quiero llegar con el evangelio al mundo, tengo que llegar a un lugar donde las palabras mías se escuchen y tengan un efecto extraordinario. Porque en Capernaum además vivían los rabinos inteligentes de la época. Y Jesús se fue allí a estar con ellos. Llegó a Capernaum y según el texto bíblico, un día, quizá un sábado, un día Jesús se puso su talit, su manto de oración. Ese talit, muchas veces azul, blanco, otros colores, pero generalmente azul. Se pone el talit y el talit está lleno de flecos alrededor, porque todos esos muchos flecos aluden a las 612 o 13 leyes que los judíos tenían que cumplir todos los días. Y si fallaban en una, ¿qué pasaba? El resto se caía. Tenían que cumplirlos todos. Y ese talit, ese manto de oración, tenía frente dos flecos mayores con 5 nudos y 5 nudos, 10 nudos, porque simbolizaban los 10 mandamientos. Jesús se puso al talit y comienza. Ven que ustedes que hay a la izquierda hay como el techo, la pared tiene como una escalera. Ven, va bajando. Y en el medio a la derecha hay una palma y hay unas escaleritas ahí. Jesús comenzó a caminar con sus discípulos, con su talit, porque esa era la forma que hacían los rabinos para hacer los cultos. Comienza a caminar. Cuando está llegando a la escalera, uno tiene que detenerse un poco para poder, ¿verdad?, subir la escalera. Cuando se va deteniendo, sale de la multitud una mujer que comienza a decirse a sí misma:
si tan solo tocare el borde del vestido, seré sana. Digo la primera vez. Cogió fuerza y dijo, si tan solo tocare el borde del vestido, seré sana. Digo la segunda vez. La tercera vez le sale del alma y dice, si tan solo tocare el borde del vestido, seré salva. Porque en griego la palabra soter significa sanidad física y salvación espiritual. Pero como en español no tenemos una misma palabra que diga los dos, tenemos que alternarla. Y aquella mujer, si tan solo tocare, y cuando vio al Señor que venía cerca, se mete entre la multitud, agarra un pedazo de tela, pero más que un pedazo de tela, agarró un pedazo de la gloria de Dios. Extraordinario. Si tan solo tocar el borde del vestido, y cuando tocó el borde del vestido de Jesús, le robó un milagro al Señor. Se sintió sanada, liberada, y entonces se fue calladita para que nadie se diera cuenta, hasta que el Señor para la comitiva y dice, espérense un momento, alguien me tocó. ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda lo que le dijeron los discípulos? ¿Cómo que si alguien te tocó? Si estamos todos aquí apretados, nos estamos tocando todos los unos a los otros. Y Jesús dijo, no, alguien me tocó de manera diferente porque sentí virtud que salió de mí. Cuando la gente toca a Cristo con fe, cuando la iglesia toca a Cristo con fe, cuando los creyentes tocan a Cristo con fe, sale virtud de la gracia de Dios y hay sanidad, y hay liberación, y hay salvación, y transformación, y renovación. Si alguien llegó aquí con algún problema extraordinario, solamente hay que tocar el borde del vestido de Jesús para recibir paz, para recibir calma, para recibir sanidad, para recibir liberación, para recibir esperanza, sentido de futuro. Llega el Señor, llega y se siente que lo ha tocado. Y cuando aquella mujer iba calladita, que ahí se iba a ir, Jesús detiene todo el mundo. Yo le doy tantas gracias a Dios, que el problema de la mujer era de sangre, del flujo sanguíneo. Porque si llega a padecer del corazón, tan pronto el Señor dice, espérense que alguien me tocó, ahí mismo cae muerta la mujer. Porque quería irse calladita sin que la gente lo notara. ¿Por qué? Porque se supone que aquella mujer no saliera de la casa. Aquella mujer no podía abrazar al esposo, no lo podía abrazar, estaba contaminada. Aquella mujer no podía darle un cariño a sus hijos, estaba contaminada. Aquella mujer no podía darle un abrazo a los nietos, estaba contaminada. Se supone que viviera, y de aquella mañana parece que el sol amaneció quemando las cadenas, que aquella mujer dijo, hasta hoy yo he sido una infeliz. Hasta hoy yo he vivido cautiva. Hasta hoy yo he vivido amargada. Hasta hoy yo he vivido sin sentido de dirección. De hoy en adelante yo voy a ser una mujer transformada, redimida, sanada, con la gracia y el poder de Dios. Nos da un modelo extraordinario de la gente que triunfa en la vida. La gente que triunfa en la vida no es la que se sienta en el piso a llorar sus derrotas. La gente que triunfa en la vida no es la que se pasa diciendo que mis problemas son tan grandes, pastor. No es la que se pasa diciendo a los músicos, mire, ustedes no se pueden imaginar cuántos problemas tengo yo. Y comienzan a magnificar los problemas. Y el lunes el problema es grande. El martes el problema es gigante. El miércoles es el problema más grande que hay en Tegucigalpa. El jueves es el problema más grande que hay en Honduras. En Centroamérica el viernes es el problema más grande. Basta ya de decirle a Dios que nuestros problemas son grandes. Ahora hay que decirle a nuestros problemas que nuestro Dios es más grande que cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier angustia, cualquier desesperanza humana. El Dios eterno se revela y le da liberación a aquella mujer. Ahora miren esto bien, miren esto bien. Dios es tan bueno, que
Dios no quiere que ninguno de nosotros caigamos. Ninguno, cero, ninguno. Pero la vida es complicada. A mí me gustaría decirle que ninguno va a caer. Es más, yo se lo puedo decir, ninguno va a caer. Pero cuando más fuerte nos pensamos, alguien nos mete el pie y nos caemos. Pero Dios es tan bueno que nos dio dos buenas manos. Para que cuando nos caigamos, pongamos las manos en el piso y nos levantemos en el nombre del Señor. Déselo fuerte a Cristo. Dios no lo quiere ver a usted en el suelo. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y añade, por esa palabra, por esa declaración, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Yo quiero decirle y presentarle a usted que esa cueva que está allí, el nombre de esa cueva es la puerta del infierno, la puerta del Hades. Si iba a hablar el Señor de la fruto, lo llevaba a una higuera. Y si iba a hablar de la puerta del infierno, ¿a dónde iba a llegar? A San Juan de Puerto Rico. Bueno, algunos pensarían que sí, pero no. Lo llevó a la puerta del infierno. Ahora, ¿por qué esa cueva se llama puerta del infierno? Porque en esa cueva los antiguos pensaban que vivía un Baal que requería sacrificios humanos. Ese Baal quería sacrificios humanos y una vez al año, en el mes de octubre, se organizaba la comunidad, agarraban una persona, el sacerdote identificaba una persona, lo embriagaban primero, digo porque eran muy adoradores de Baal, pero no eran tontos tampoco, sabían lo que venía. Lo embriagaban, lo llevaban ahí, lo tiraban por esa cueva para adentro, que es profunda. Y la gente caía por la cueva y se golpeaba la cabeza, se golpeaba la espalda y sangraba. Y al final de la cueva está uno de los ojos, uno de los fuentes de donde sale el río Jordán. Y ven al frente que hay una catarata pequeña, donde está el río Jordán. Cuando tiraban la persona, el sacerdote de Baal con los adoradores de Baal iban frente al río y esperaban que saliera el agua con sangre. Esperaban 5 minutos, a los 10 minutos más o menos comenzaba a salir el agua con sangre y todos cantaban a Baal. Baal aceptó este sacrificio y se iban para la casa contentos. Pero ¿qué usted cree que pasaba si cuando lo tiraban caía de lado y no sangraba? O cuando lo estaban tirando le da un infarto cardíaco y muere antes que lo tiren. O si cuando cae sangra muy poco y no se nota. Los sacerdotes de Baal y los adoradores de Baal esperaban 5 minutos, el agua clara. 6 minutos, el agua clara. 9 minutos, cuando llegaba más o menos a los 10 minutos, el sacerdote de Baal decía, este era tan malo que ni Baal lo quería. ¿Y ustedes saben qué hacía allí? Se viraba y miraba a toda la congregación a ver quién había hablado mal del pastor esa semana. ¿Quién no había diezmado? ¿Quién no había ofrendado? ¿Quién de los músicos no vino al ensayo de los músicos? ¿Quién de los diáconos que se suponía que sirviera se quedó en la casa y no vino? Y se tiraba a otra persona. Jesús de Nazaret dice, la puerta del infierno, es decir, este tipo de religión que produce muerte, no es la religión del reino de la gracia de Dios. Yo quiero que ustedes sepan, si la experiencia religiosa suya no produce bendición, no proviene de Dios. Si la experiencia religiosa suya no le ayuda a controlar el genio, no proviene de Dios. Si la experiencia religiosa suya no le ayuda a crecer en Cristo y a ser un mejor papá y una mejor mamá y un mejor hermano en la iglesia y un mejor líder y un mejor pastor y un mejor predicador, no proviene de Dios. La experiencia con Dios nos hace mejores personas. Nos hace personas que amemos y que bendigamos, que no lo conozcan usted porque tiene el peor genio en su familia. Que no lo conozcan usted porque tiene el peor temperamento en su trabajo. Que lo conozcan porque usted ama. Que lo conozcan porque usted perdona. Que lo conozcan porque usted le da la mano al caído y lo levanta en el nombre del Señor.
que lo conozcan, porque usted es un agente de bien. La puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Pero miren, los quiero bendecir a todos en hebreo y quiero orar por ustedes. Esta es una presentación larga, pero ya está aquí. Ustedes la pueden ver cuando sea necesaria. Yo les voy a pedir que todos estemos de pie un momentito. Miren, yo les voy a pedir a este tipo de personas que vengan al altar, porque voy a orar por ustedes en el nombre del Señor. Mira, si usted está tomando decisiones importantes estos días, decisiones familiares, personales, matrimoniales, de estudios, yo le voy a pedir que pase al altar en el nombre del Señor. Pase al altar si usted tiene un conflicto serio, grande, difícil, que está tratando de robarle la tranquilidad. Cuando la gente va a los pastores y le dice a los pastores, yo tengo este problema, yo quiero que usted sepa que ese problema no comenzó la semana anterior. Ese problema comenzó hace 5 años, cuando usted tomó las decisiones equivocadas, cuando se casó fuera de la voluntad de Dios, cuando hizo un yugo desigual, cuando usted cometió un error en la decisión de qué va a estudiar y trabajar, cuando cometió un error en una actitud matrimonial o familiar. Todos los que estén tomando decisiones importantes en la vida, yo quiero que pasen al altar. En las esquinas hay espacio. Mire, aquí hay espacio para... En el medio hay lugar, en los medios hay lugares. Este es el momento para bendecirles a todos en el nombre del Señor. Porque vamos a orar para que el Señor le dé fuerza, que le dé valor, que le dé capacidad, que le dé virtud, de forma tal que usted sea una persona más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Que sea una persona que triunfe, ya no esté más amargado en la vida, ya no esté más triste, ya no esté desconsolado. Su pasado ya lo molestó mucho. Dígale al pasado, ya me molestaste mucho, de ahora en adelante yo voy a vivir orientado hacia los cielos nuevos y tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Este es el momento de orar al Señor. Y miren lo que vamos a hacer. Todos los que podamos orar al Señor, todos los que podamos orar al Señor y cantamos con toda nuestra fuerza, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a cantar para que se escuche en toda Tegucigalpa que el Dios nuestro ve nuestras manos que se alzan y nuestro corazón también que se alza en el nombre del Señor. Levanto mis manos. Gracias, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerza. Espíritu de Dios, esta es la hora tuya. Levanto Espíritu de mis Dios, manos, Espíritu Santo, Espíritu aunque de Dios, tenga 1000 problemas. Espíritu de Dios, esta es la hora. Cuando levanto mis Tú sabes lo que hay que manos, hacer en el nombre de Jesús. comienzo a sentir Una unción que me hace cantar, que me hace adorar, que me hace bendecir. mis manos, Comienzo a sentir el fuego. a sentir Espíritu de Dios, esta es la hora. el fuego. Espíritu Santo, esta es la hora. Cuando levanto mis manos, Mis cargas se van. mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Una vez más lo cantamos. Una vez más. Levanto mis manos. Todos juntos y bien fuertes. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos.
aunque tenga 1000 problemas, Espíritu de Dios, cada dama, cada caballero, cada mamá, cada papá, cada abuela, cada abuelo, cada nieto, cada nieta, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Comienzo a sentir el fuego. Los jóvenes de esta iglesia están en tus manos. Escucha el clamor de la juventud. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Vamos a orar ahora todos juntos. Donde quiera que esté, repita esta oración conmigo. Repítala del alma, con fuerza, mientras escuchamos la música. Repitan conmigo todos, por favor. Dios bueno, toma mi vida y hazla de nuevo. Toma mi hogar y hazlo de nuevo. Toma mi pasado, mi presente, mi futuro y hazlo de nuevo. Toma mis memorias heridas, toma mis recuerdos, toma mis complejos y hazlo de nuevo. Ayúdame, buen Dios, a superar las dificultades, los problemas, las angustias, las enfermedades. Ayúdame, Dios bueno, a dejar atrás los resentimientos, los odios, las malas palabras, las malas actitudes, las malas crianzas. Ayúdame a ser una persona buena, transformada, redimida, sanada, restaurada por tu poder y por tu amor. Señor bueno, toma mi hogar, toma mi genio, toma lo que soy y lo que yo quiero ser. Ayúdame, Dios. Yo quiero ser una persona feliz, una persona buena, una persona noble, grata, perdonadora, amorosa. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea. En el nombre del que vive, en el nombre del que vive, en el nombre del que vive por siempre, te lo pedimos todo. Aleluya. Amén. Amén, amén. Quédense aquí en el altar. Miren, denle un aplauso fuerte al Señor. Denle fuerte. Quédense aquí. Miren. Cuando uno está muy preocupado por el pasado, le da depresión. Y cuando uno está muy preocupado por el futuro, le da ansiedad. Por eso es que el Señor nos manda a que cada día trae ¿qué? Su propio afán. Su futuro está en las manos de Cristo. Y su pasado, Dios lo ha hecho una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Su pasado ya no tiene fuerza sobre usted. El enemigo quiere recordarle su pasado. Tú no puedes porque tú eres un pecador. Tú no puedes porque tú fuiste infiel. Tú no puedes porque tú usaste droga. Tú no puedes por tu pasado. No, dígale a su vida y a su pasado: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Dígalo conmigo: mi pasado no tiene poder
sobre mí, sobre mi familia, sobre lo que yo soy, sobre lo que yo quiero ser. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Ahora diga conmigo: yo lo que quiero, Señor, es ser feliz, tener paz, ser manso y sencillo de corazón. Dígale al Señor: Señor, yo lo que quiero es perdonar. Si usted no perdona, tiene el cáncer por dentro. Y la gente que usted no perdonó vive feliz, y usted con la amargura por dentro. Perdone y Dios se encargará de hacer justicia. Ahora vamos a hablar hebreo ahora. Libérese la garganta primero, porque esto no es así porque sí. Esto no es, esto es serio. Esto hay que, mira, primero, haga así, libérese. Repita conmigo: Achira, le Yahweh, Kigao, Ga, Sus, Berrobó, Ramabayam. Miren qué sencillo. Achira le Yahweh, Kigao, Ga, Sus, Berrobó, Ramabayam. Achira le Yahweh, Kigao, Ga, Sus, Berrobó, Ramabayam. Achira le Yahweh Kiga Oga a sus berrobo Ramabayam. Miren qué sencillo. Hasta yo me lo aprendí. ¿Qué significa? Alabado sea el Señor. Su nombre sea enaltecido. Porque al caballo y al jinete ha tirado a la mar. Porque echó a la mar los carros del faraón. Ese es el texto bíblico más antiguo que hay en la Biblia. El poema corto más antiguo que está en Éxodo. Y cada vez que unos israelitas de fe tenían un momento difícil en la vida, en vez de dar un puño en la mesa y hablar malo, decían: echó a la mar los carros de Faraón. Y si Dios echó a la mar los carros del Faraón en Egipto, tiene poder de ayudarme el día de hoy. Quiere decir, cuando usted pase un mal rato el jueves que viene por la tarde, en vez de gritar despavorido, diga: echó a la mar los carros de Faraón. Y cuando le den una buena noticia el martes que viene, diga: echó a la mar los carros de Faraón. Y cuando tenga que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, cualquier palabra no diga: echó a la mar los carros del Faraón. ¿Qué ustedes creen si lo cantamos en el nombre del Señor? Y que toda Tegucigalpa sepa que aquí en el aposento alto se echa a la mar los carros del Faraón. Amén. Adoramos al que vive. Los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará con el arco.
el Señor. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Señor, bendice este pueblo. Bendice este pueblo. Todas las damas, caballeros, bendícelo. La juventud de esta iglesia, bendícela. Escucha la oración de las abuelas y de los abuelos. Escucha el clamor de los niños. Y que ni lo alto ni lo bajo pueda detener esta iglesia para cumplir su ministerio en Tegucigalpa para la mismísima gloria del Señor. Están bendecidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. La Iglesia Aposento Alto es una iglesia de avivamiento, poder y milagros. Nuestros horarios de culto. Martes, nuestra congregación realiza el culto de oración de 7:15 a 9 de la noche. Jueves, el pastor se prepara con palabra fresca y de conocimiento en el culto de enseñanza, 7:15 a 9 de la noche. Viernes, las damas realizan su servicio semanal en el Concilio Ministerial Femenil, de 7:15 a 9 de la noche. Sábados, de 5:15 a 7 de la noche, con energía, júbilo y alabanza, los jóvenes realizan el culto de embajadores de Cristo. Domingo, los niños, jóvenes y adultos desde temprano dedican el día al Señor. 9 de la mañana, escuela dominical, y 5:15 de la tarde, culto evangelístico. Visita nuestra congregación en Colonia El Pedregal, calle principal, lado izquierdo, Comayagüela, Honduras. Si desea ver y escuchar nuestros mensajes y saber más de nuestro ministerio, visita nuestro sitio en internet www.aposentoaltohn.org. Aposento Alto, una iglesia de avivamiento, poder y milagros.